Hola a todos, bienvenidos a esta segunda entrega del libro de los Reyes y el enfoque que hemos estado dando a la importancia que tiene el liderazgo. En este libro de los Reyes podemos recibir ayuda muy valiosa para entender el ejercicio del liderazgo, el equilibrio en el liderazgo y los peligros del liderazgo. Vimos la vez anterior que los reyes de Israel en la Biblia no supieron ser los líderes que Dios esperaba que fueran. Perdieron el rumbo, se desviaron e hicieron que el pueblo de Dios también se desviara hacia otros caminos. Comentamos la vez anterior que el liderazgo, en resumen, es la capacidad de guiar e influir en otros. Eso denota una gran responsabilidad. La Biblia nos revela que Dios siempre ha mostrado un interés particular porque las cosas en nuestra vida no salgan del control. Y por eso es que Él envía constantemente ayuda. Y eso fue lo que hizo para su pueblo. Envió a sus siervos los profetas para que ese pueblo pudiera volver al orden. En el libro de los Salmos 81, versos 11 y 12, podemos leer algo que resume esta idea que te acabo de mostrar. Dice así la palabra de Dios: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Como en esa época no había rey o sacerdote que comunicara el mensaje de Dios al pueblo, el Señor envió a los profetas para tratar de rescatarlos de su decadencia moral y espiritual. Y esa fue una labor ardua que ellos ejercieron aproximadamente durante unos 300 años. Bueno, profetas es una palabra que tal vez pensamos son como videntes, alguien que predice el futuro. Profeta tal vez podría ser el significado para muchas culturas, pero no es así en la Biblia. Los profetas bíblicos a veces hablaban acerca del futuro, pero demostraron en la práctica ser mucho más que videntes. Fueron hombres israelitas que tuvieron un encuentro radical con la presencia de Dios y fueron comisionados para ir y hablar en nombre de ese Dios como sus representantes. ¿Sabes cuál era su mensaje central? No se olviden de la alianza mutua que existe entre Dios y el pueblo de Israel. Sí, la alianza. Dios siempre quiere ser aliado del hombre. Quiere ser tu aliado y quiere ser mi aliado. Que al ejercer el liderazgo en nuestro hogar, como esposos, como padres, como dirigentes de un negocio, empresarios, jefes, maestros o el punto donde nosotros seamos líderes, podamos representar el carácter de Dios en todo lo que hacemos. Ese era el propósito del Dios para su pueblo. Esta alianza requería que todos los israelitas entregaran su confianza y su lealtad solamente a Dios. Alianza en la Biblia también se llama pacto. Los líderes, los sacerdotes, los reyes de Israel tristemente se olvidaron de ese pacto. Lo quebrantaron por completo. Y así que los profetas tuvieron que llegar para hacer una labor ardua y difícil. Recordarle al pueblo de Israel que tenían una responsabilidad para el Dios que les entregó la libertad y la posibilidad de vivir una manera mucho mejor de como lo estaban haciendo en ese momento. Los profetas intentaron llamar la atención del pueblo de tres maneras básicas. En primer lugar, hablaron constante y directamente del error que significaba haber violado los términos del pacto. Generalmente, los cargos en contra del pueblo incluían la idolatría, alianzas con otras naciones y sus dioses, y el permitir la injusticia en contra de los pobres, las viudas y los huérfanos.
En segundo lugar, los profetas llamaban a Israel a arrepentirse, lo que simple y sencillamente significa dar la vuelta a lo que estamos haciendo y corregir el rumbo que llevamos. Ellos hablaban de la justicia de Dios para perdonarlos si simple y sencillamente el pueblo confesaba su pecado, reconocía su error y cambiaban su camino. Pero lamentablemente los líderes no tenían esa intención. Las cosas salieron del control y fueron de mal en peor. En tercer lugar, los profetas volvieron a enfatizar la necesidad de las consecuencias, entenderlas bien si no corregían el rumbo. Ellos hablaron muchas veces de un término en la Biblia que se llama el Día del Señor. Querían que el pueblo entendiera claramente que Dios traería su justicia sobre la corrupción de Israel y de las naciones violentas a su alrededor. Entonces, ellos estaban diciéndoles que los errores en su liderazgo tendrían una repercusión en el presente y en el futuro. Dios les entregó visiones que les permitían hablar acerca de estas cosas para prevenir al pueblo. Ellos querían que su audiencia entendiera que no importaba dónde vivieras, el día del Señor serían malas noticias para ti si formabas parte del sistema de pensamiento y religión impuesto por las culturas dominantes, como por ejemplo lo fue la cultura babilónica. Por otra parte, habría buenas noticias para ti si estabas esperando el reino de Dios. El día del Señor siempre apuntó al regreso de los exiliados de Jerusalén, no solo en el corto plazo, sino también en el futuro. Estos profetas pudieron ver una nueva Jerusalén con un nuevo jardín del Edén, con una humanidad viviendo en paz con los demás y con la creación en general. Un nuevo rey mesiánico que iba a restaurar el reino de Dios y una creación renovada. Puedes volver a preguntarte, ¿y todo esto a mí de qué me sirve? Bueno, si tu liderazgo lo estás ejerciendo de una manera en la cual no ves los resultados que Dios bendice, es el momento de hacer el alto y escuchar la voz de Dios por medio de su palabra y las personas que Él ponga en tu camino para poder orientarte o reorientar el rumbo de cómo estás haciendo tu liderazgo con tu familia, en tu iglesia, con tu matrimonio, con tus hijos o en el negocio que tengas. Es por eso que aquí hay un punto de inflexión. Aparece prácticamente de la nada un profeta espectacular. Su nombre es Elías y el significado de su nombre es Dios es Yahvé. En el capítulo 17 del primer libro de los Reyes, leemos en el versículo del 1 al 5 que Elías el Tisbita era uno de los moradores de Galad. Este fue al malvado rey Acab del norte en Israel y le dijo así: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vino a él palabra del Señor diciendo: Apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Verso 4: Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. El profeta, del cual no se menciona ni su padre ni su genealogía, es llamado Tisbita porque él vivía probablemente en una región antigua de Galad llamada Tisbe. Era el tipo de profeta ambulante que no está relacionado con un templo ni con una comunidad de profeta. Aparece súbitamente y anuncia una sequía, que el cielo sería cerrado por 3 años y 6 meses. Así es como lo redactó Jesús en Lucas 4, 24 y 25. Él dijo: en los tiempos de Elías, las cosas eran complicadas. Yo les digo algo: ningún profeta es acepto en su propia tierra.
En los días de Elías había muchas viudas en Israel. Cuando el cielo fue cerrado, dice él, 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre. ¿Por qué esta profecía y por qué este anuncio a un rey como Acab, que era hostil a Dios y a su palabra? Este hombre se había ido en pos de un dios muy popular entre los cananeos, Baal. Él era conocido como el dios que trae la lluvia, y el profeta Elías se plantó delante de él para decirle que ni siquiera ese dios falso podría salvar a Israel del juicio de Dios. Confrontó valientemente a ese rey y le habló del poder superior del Señor Dios de Israel. Elías no pronunció ningún juicio de destrucción. Más bien llamó a todo hombre, incluido el rey Acab, para que hiciera un cambio en su corazón, una transformación genuina. Él no fue enviado para confrontar, más bien para que el pueblo recibiera consolación. De manera como la nuestra, que luchamos con nuestras emociones, podemos ver en el libro de los reyes que Elías luchó con las suyas. Elías tuvo grandes éxitos y pudo comprobar que nunca estaría más cerca del fracaso que después de experimentar una gran victoria. Dios también habló al ministerio de Elías de una manera suave y a través de medios comunes, y lo usó poderosamente como su instrumento para cumplir su voluntad en un pueblo que se estaba desviando más y más. Tal vez el milagro más grande que la Biblia registra en sus páginas es la relación que él tenía con Dios. Una relación visible, palpable y contundente. Así es que en el verso 1 al 5 encontramos que Dios, a veces de una manera misteriosa, va a tomar nuestras vidas y nos va a ayudar para que nosotros podamos mejorar la forma en que hemos salido del orden y poder ser bendecidos por Él. A veces Dios va a proveer de una manera sobrenatural. Y al ver cómo proveyó para Elías, podemos recordar las formas únicas en que Dios se preocupa por nuestras necesidades. Fíjate bien en esta progresión. Elías, en primer lugar, obedece a Dios y va a donde le dijo que fuera. Era una tierra seca llamada Kerit. Primer libro de Reyes, capítulo 17 y verso 3, dan cuenta de lo que te acabo de decir. En segundo lugar, esta narración dice que Dios iba a usar cuervos para que le trajeran pan y carne por la mañana. Sin embargo, el verso 4 dice que por la tarde le correspondía a Elías ir al arroyo, sacar agua para poder beberla. Esto nos deja ver que Dios no va a hacer las cosas en base a lo que yo estoy esperando o a lo que yo le pido que haga o a mis ideas de cómo me va a transformar y ayudar. Dios siempre va a hacer las cosas de acuerdo a su plan, y a veces Él elige trabajar no de una manera racional. Los cuervos no son las aves más confiables. No sé si recuerdas, pero el libro de Génesis capítulo 8 y verso 7 dice que Noé, después de que pasó el diluvio y mientras bajaban las aguas, envió cuervos para ver si había tierra firme, y esos cuervos no regresaron. Dios no usó palomas, que son más confiables. No envió ángeles a la vida de Elías para sustentarlo. Usó un método diferente, pero efectivo de acuerdo a su plan. Este detalle aparentemente trivial nos ayuda a entender que sin sombra de duda Dios va a hacer algo espectacular, fuera de lo común, fuera de lo lógico, pero va a proveer ayuda para nuestras necesidades. Quisiera preguntarte, ¿estás tal vez en una temporada de tu vida en la que no sabes cómo Dios va a proveerte la ayuda que necesitas? Tal vez te encuentres cuestionando su provisión, sus caminos, y mientras tanto, Él seguirá protegiéndote y cuidándote de una manera única. Te animo para que ejerzas un liderazgo acertado,
porque sabes bien que de eso se desprenderán el orden y la bendición. Para concluir, te recuerdo que Dios siempre está dispuesto a ayudarte, a ayudarme, para que vivamos vidas con un balance favorable. A veces habrá temporadas malas, pero es seguro que será mayor el número de las buenas temporadas que Dios quiere que podamos disfrutar. Él va a moldear tu carácter y mi carácter para que podamos ser esos líderes siervos de buen testimonio. La manera en que Dios provea para hacerte el hombre y la mujer que Él quiere que seas, siempre van a ser formas distintas. Podrían parecernos ilógicas, confusas, hasta verdaderamente difíciles de entender, pero nunca te olvides de esto. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios dice y toda instrucción que Él nos da, tienen un propósito. Dios tiene ayuda para ti y para mí donde menos la esperamos. Él nos va a bendecir de formas que van más allá de nuestras pobres definiciones o expectativas. No importa cuán amargas puedan ser nuestras pruebas o cuán desesperanzada parezca nuestra situación, aprendamos a buscar la mano generosa de Dios y Él dará su providencia para que nosotros sigamos avanzando. Jesús es nuestra inspiración. Él es nuestro modelo a seguir. ¿Alguna vez has escuchado de personas que dicen cómo algún deportista, un cantante o una persona reconocida en el medio fue su inspiración de niños, de adolescentes, y eso los llevó a querer ser como ellos? ¿Alguna vez te ha pasado a ti algo así? Así debe ser para nosotros Jesús, la persona que más nos inspira y nos anima a salir de cada reto o circunstancia. Recuerda esto: quien nos inspira produce cambios en nosotros. Si yo quiero llegar a ser como aquella persona que me inspira, no voy a seguir haciendo lo mismo, no voy a caminar en el mismo sentido, no voy a sentarme a que mágicamente todo se transforme. Si leemos la Biblia, nos podemos dar cuenta que Jesús es el líder perfecto. Él es el modelo a seguir. Un buen líder siempre quiere que estemos en constante crecimiento, recibiendo cosas mejores, avanzando y superando nuestro nivel anterior. Por eso Jesús es el líder siervo, el modelo a seguir. Si solo crecemos en estrategias, si solo planeamos cosas o soñamos con que algún día llegaremos a ser mejores, simple y sencillamente estaremos desperdiciando un tiempo valioso para que nuestra vida tome el rumbo que debe de tomar. Debemos crecer y emular el liderazgo de Jesús, copiar la forma en que Él hacía las cosas, la manera en que Él ministraba, la forma en que Él se relacionaba con aquellos en los que influía. El poder ver lo que es Jesús es también poder lograr cambios en nuestra vida. Mientras más nos fijamos cómo lo hacía, qué decía, qué actitud tenía, eso hará que nuestro liderazgo crezca. Al avanzar en el proceso de reproducir su imagen, la gente verá en nosotros a Cristo precisamente tal cual es. Yo no sé qué sea lo que estamos atravesando tú y yo en algunos momentos, qué es lo que tú en particular te impida crecer, los temores que tengas, pero el Señor quiere enseñarte algo más acerca de Él. Así es que tomémoslo como nuestro ejemplo y sigamos avanzando. Sé el líder que Dios quiere que seas, prepárate, ejércelo con decisión y si te estás equivocando, desviando, detente, reconoce y pide la ayuda. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque las instrucciones que tú nos das son básicas y necesarias. A Elías le dijiste que saliera y se apartara para que fuera protegido. Él te obedeció y lo hizo puntualmente. El lugar era un desierto,
pero a veces es así como tú tienes que llevarnos, tierras secas, momentos difíciles para voltear nuestra mirada a ti. Tú lo sustentaste y tú puedes sustentarnos a nosotros de las maneras que ni siquiera imaginamos. Y también aprendimos que Él tenía que esforzarse y sacar el agua del arroyo. A veces nos cruzamos de brazos y esperamos que tú pongas en orden el desorden que nosotros empezamos. Queremos entonces aprender a depender de ti de una manera más enfática y sobre todo con paz y tranquilidad. Bendigo a las personas que están ejerciendo un liderazgo de acuerdo al modelo que tú nos has entregado y te doy las gracias también porque tu palabra nos ayuda a ser mejores para que este país y estas generaciones puedan entender que hay un Cristo vivo que ama a un mundo decadente y moribundo. Gracias por tu palabra, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuídate mucho. Que el Señor te bendiga.